Radio Cartaya. Y nosotros continuamos y ya saben que hoy es jueves. Por lo tanto nos vamos con José Manuel García, que ya está al otro lado de la línea telefónica. José, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal la semana? Bien, se está yendo bien. Menos calor, afortunadamente. Menos calor. Pero bueno, también mucho trabajo que en estas alturas o a estas alturas de año también era de esperar, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, José Manuel García es periodista de investigación y entre las muchas investigaciones que hace, y yo creo que algo que a él le encanta es precisamente la investigación de aquello que es desconocido para nosotros. Hoy vamos a hablar de casas encantadas, de viviendas particulares, ¿verdad? Efectivamente, viviendas particulares donde se han producido todo tipo de hechos paranormales, hechos que indudablemente a las personas que han sido sus protagonistas, pues bueno, le ha llenado de miedo, de terror, de inquietud, de congoja y de mil adjetivos más que se podían clasificar y que, sin embargo, bueno, pues en muchas ocasiones todo esto pasa desapercibido. Pasa desapercibido porque, fíjate, no son pocas las veces en las que alguien con las mejores intenciones del mundo pues se mete en una vivienda, es decir, se mete en una hipoteca, compra evidentemente lo que va a ser un sueño, porque al fin y al cabo en muchas ocasiones lo que implica no es ni más ni menos que comenzar una nueva etapa, ¿verdad? Sí. Pero a veces los sueños se pueden convertir en pesadillas, Isabel. Y cuando hablamos de casas que tienen ya un cierto tiempo, casas que pueden ser más o menos antiguas, ¿verdad? Pues ahí es donde nos vamos a encontrar con los problemas. Problemas que en ocasiones, bueno, pues simplemente se saben lidiar, no atendiendo a mayores razones que a las que pudieran existir dentro de una lógica racional, y en otras, bueno, pues nos vamos a encontrar con personas que realmente lo han pasado muy mal. A estas nos vamos a dedicar. Porque, fíjate, no sé si lo he comentado ya o no, pero en cierta ocasión, bueno, pues una familia me escribe en este caso al programa y pide ayuda porque acaba de comprar una casa en la calle Méndez Núñez, en Huelva. Sí. Y cuando llegan allí, bueno, pues imagínate una casa ya vendida por sus anteriores propietarios, vacía evidentemente de todo lo que son artículos y objetos que perteneció a esa familia. Una casa grande, además está en un muy buen sitio de Huelva, y nos encontramos que de buenas a primeras, bueno, pues la cría que tenía, una niña, se muestra muy contenta, particularmente dicharachera. Los padres le preguntan por qué, y la niña dice que es que se ha encontrado una muñeca. Sí. Una muñeca que en ese caso está nada más y nada menos que en la habitación en la que ella iba a ocupar. Incluso llega a pensar que se la ha dejado allí sus padres, como una especie de premio, de regalo, por el cambio tan abrupto que en muchas ocasiones supone, bueno, para un crío, pues cambiarle de su entorno, ¿verdad? Cambia de amigos, cambia de muchas cosas. Bueno, hasta ahí todo parece normal. La cría tiene su muñeca que se ha encontrado en aquella casa, una muñeca además nueva, una muñeca casi, no te diría de porcelana, porque tiene connotaciones que muchas veces se asocia a todo lo que es el misterio y demás, pero sí es verdad que una muñeca con la cara blanca, una muñeca que imitaba un poco precisamente pues esas viejas muñecas de porcelana. Ella pues rápidamente lo que comienza es a jugar con ello y demás, pero por la noche viene a ocurrir algo. La niña simplemente la sienten los padres llorar, llora desconsoladamente, y cuando estos acuden a su habitación a preguntarle qué le pasa, pues aquella cría lo único que dice es que la muñeca le ha arañado. La muñeca le ha arañado. Los padres, te puedes imaginar que lo que piensan es lo típico, ¿no? La niña, los primeros días que está aquí viviendo y
y bueno, pues tendrá miedo y querrá venirse con nosotros a la cama. Pero bueno, aquello lo dejan correr, lo entienden como realmente simplemente eso. Y unos días más tarde, pues la cría nuevamente vuelve a llorar y vuelve a insistir con lo mismo, que la muñeca le ha arañado. Claro, los padres ya ahí, en la segunda ocasión, empiezan a decirle: mira, Ana, no es bueno que mientas, porque si te da miedo, pues nos lo dices y procuramos que estés mejor, pero mentir no debes de mentir. Y la chica lo único que le dice es que ella no está mintiendo, que ella realmente lo único que está diciendo que la muñeca que se habían encontrado en la casa, pues realmente lo que hace es que por las noches, Sí. según decía ella, claro, se levantaba, se iba a la cama y la arañaba. Los padres, ya en vista de la situación que estaba tomando el cariz, pues deciden coger a la muñeca y subirla en un altillo. Simplemente uno de los altillos a una altura considerable, a unos 2 metros de altura, donde la niña pues evidentemente no va a poder cogerla y donde la muñeca pues evidentemente a juicio de los padres pues se va a quedar allí quietecita, Sí. porque los muñecos no se mueven. Bueno, eso es lo que ellos creen. Porque aquella misma noche sienten a la cría de nuevo llorar. Llora desconsoladamente, no saben qué le pasa. Y cuando acuden, pues simplemente la cría dice lo mismo. La muñeca le ha atacado. Y además le ha arañado las piernas. Cuando le miran las piernas a la cría, pues efectivamente tiene arañazos. Sí. Lo peor de todo esto es que cuando el padre va a mirar dónde está la muñeca ya no estaba en el ardillo. La muñeca, después de buscarla, puesto que la chica decía que efectivamente la muñeca la había arañado, que se había bajado del ardillo y que la había arañado, pues cuando se ponen a buscarla la encuentran debajo de la cama. Claro, ahí surge ya un temor importante. Si la niña apenas levanta 2 palmos del suelo, ¿cómo va a llegar a 2 metros de altura? ¿Cómo va a subirse ahí arriba y va a coger a esa muñeca que evidentemente pues no tiene razón de ser? Bueno, pues con el temor, con la inquietud, nuevamente vuelven a colocar la muñeca en su sitio. Se resistían a creer que podía estar ocurriendo algo raro. Imagínate, después de un gasto económico importante, Sí. saber que tu casa está encantada. Es decir, nos encontramos ante un drama prácticamente. Pues, bueno, la familia de nuevo decide correr un tupido velo sobre todo esto y nuevamente comenzar un poco lo que es su vida allí. Hasta que en otra de aquellas noches, pues simplemente la cría vuelve a llorar insistentemente. Los padres ya acuden a ver qué pasa. La muñeca la habían dejado en el altillo a buen recaudo. Vuelve a decir aquello y no hizo falta mirar ni dónde estaba la muñeca. La muñeca estaba sentada a los pies de la cama y evidentemente también con las manitas casi manchadas por los arañazos que le había hecho otra vez aquella joven. ¿Qué hizo la familia? Bueno, está claro que estamos ante un objeto en este caso maldito, un objeto encantado, como lo queramos llamar. Y ante esas, pues, en comunicación directa conmigo, lo que hicieron fue mandarme la muñeca. Sí. Hoy día, esa muñeca la tengo yo en casa. Sí. Debo de decirte que se porta muy bien. Pues todavía no se ha movido. Parece que a mí no quiere asustarme. Que en los experimentos que he hecho con ella a muchos niveles, Sí. pues me ha mostrado una particular actividad extraña, ni mucho menos, y que hasta el momento, entre los muchos objetos malditos que tengo en casa, Sí. tú dirás, vaya tela, hay quien colecciona mariposas, que a mí no me gusta coleccionar seres vivos, aunque sean pinchados en un alfilerito, lo considero cruel. Pero sí es verdad que hay quien colecciona de todo tipo de cosas. Bueno, pues yo colecciono en este caso objetos malditos. Sí. Y la familia, te puedo decir que lo pasó muy, muy, muy mal. Pero fíjate que no menos que otra familia. Eso fue en Huelva Capital, el caso que te contaba antes. Sí.
Pero ahora nos vamos Y a ir José aquí. Manuel, perdona que te interrumpa, ¿esa familia ya se encuentra tranquila y bien, sin la Sí, muñeca? sí, esa familia desde que se libró de la muñeca, Sí, pues no han vuelto a tener problemas. De vez en vale. cuando sí es verdad que me escriben, oye, ¿cómo te va con la muñeca? Y yo siempre le digo lo mismo. Digo, pues mira, está muy quietecita en su caja. Porque la muñeca era como si fuera nueva, la muñeca tenía su caja y todo. Y de Sí, hecho la muñeca está aquí en casa y la muñeca, bueno, pues es lo que te comentaba. sí. La chiquilla se porta muy bien. Ujú. Pero lo cierto es que te puedes imaginar que a mi mujer no la hace nada de Ya, gracia lo estaba pensando. que yo traiga este tipo de cosas aquí a casa, ¿no? Bueno, yo creo que ya están acostumbradas, José Manuel. Se va acostumbrando, sí, no hay otro Sí, remedio. lógicamente. Porque o eso, o a mí ya, yo soy como los televisores, yo no tengo devolución, con lo cual sí es verdad que, bueno, que nos encontramos con una historia que a mí me Sí, demostró que este tipo de objetos hombre, ocurren, suceden, ¿no? claro, claro. Fíjate que eso te comentaba que era en la zona de Huelva, en Sí. la calle Méndez Núñez. Ujú, Pero nos vamos a otro sitio, ¿vale? ujú. Nos vamos a ir en esta ocasión a otro lugar. Y nos vamos a ir al Portil. Sí, El Portil, que es una zona que yo conozco bastante bien sí. y que, bueno, en cierta ocasión una familia me vuelve a llamar que tenía un problema importante. Tenían un apartamento en lo que era el viejo Portil Ujú. y desde que estaban allí viviendo, sobre todo temporadas de verano, era una segunda vivienda, pues no había quien parara, no había quien descansara, todo eran fenómenos extraños, era una actividad incesante y muy, muy, muy activa, valga la redundancia, y que dejaba, bueno, pues los primeros síntomas cuando al principio de ocupar aquel apartamento, pues nos encontramos con algo muy complejo, y es que la familia comienza a percibir malos olores, simplemente. Uno, los malos olores, tú te puedes imaginar, compras una vivienda nueva que se la entregan allá por el mes de abril y ellos van únicamente 2 veces a medio hacerle un arreglo, pues se pasaba bastante bien. Bueno, y ver qué muebles van a comprar, qué no van a comprar, no demasiado caro, porque al fin y al cabo no deja de ser una residencia de verano, una segunda vivienda, y ya perciben malos olores. Los malos olores, Isabel, son siempre un indicativo Ujú. cuando se complementa con otro tipo de actividad extraña, pues que pasa algo, que ocurre algo. Es Sí, como si delatara la presencia. Muchas personas dicen, no, olía putrefacto. Pues mira, es posible. Yo cuando me dicen eso, nunca descarto que la persona realmente perciba esos olores. Sí es verdad que el cine ha hecho mucho daño sí. y ha alimentado mucho la imaginación de otras personas que buscan otros móviles, ¿no? Ujú. Otros móviles a la hora de contar este tipo de cosas, como por ejemplo salir en la tele, salir en la radio, Sí, que a eso se les ve venir porque lo primero que te dicen es que te cuentan una historia y luego te dicen, ¿cuándo vas a sacar la tele? Entonces ya más o menos sabes por dónde respirar, sí. ¿no? Mm. Pero bueno, esta familia lo único que decían es que, oye, ellos el tiempo y el dinero que habían invertido, pues lo querían simplemente disfrutar, como es lógico. Y bueno, cuando te dicen eso, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Qué le puedes decir? Es que las circunstancias son muy complicadas y cuando te llaman, lo hacen con el ánimo que tú le limpies, en este caso, o le libres de esa presencia. El problema es cuando no puedes librarlo porque no sabes o no puedes. Sí. Bueno, pues yo acudo a ese lugar, los malos olores se vienen acompañados de anomalías eléctricas. Aquello era tal y como entrabas, era un pequeño salón, era un pequeño salón con una típica cocina americana, y esa cocina americana, pues lo que tenía era luego una habitación, un cuarto de baño y una terraza. No, yo te digo, era un apartamento no demasiado grande. Sí. Entonces, bueno, pues nos encontramos con algo que también va a ser sumamente interesante, ¿no? Porque no era ni más ni menos que en ese lugar, una noche lo que ven es una sombra que está sentada en lo que es
el sofá que tenían, y sobre ese sofá simplemente lo ven levantarse y desaparecer. Bueno, te puedes imaginar, piensan que es un reflejo, piensan que puede ser cualquier otro tipo de circunstancia que les ha podido influir, pero la realidad no es solo eso. La realidad es que cuando estas personas siguen viviendo allí, empiezan a escuchar voces que le llaman, sonidos extraños, el timbre de la casa sonaba también solo, es decir, era auténticamente algo que podía resultar bastante incómodo, bastante inquietante. Y en esas nos encontramos que en cierta noche pues las anomalías eléctricas empiezan a variar y hay un momento en el que cuando están metidos ya en la cama, cuando ya es de noche, pues nos encontramos que estas personas lo que ven es a esta misma silueta, esta misma sombra, que de alguna forma, simplemente les hace una indicación, les señala a la parte de la terraza, y en la parte de la terraza pues nos vamos a encontrar que había un pequeño retrato que no dejaba de ser del anterior propietario que en este caso había fallecido y que la familia había vendido la casa. Nuevamente nos encontramos con una historia que se repite en más de una ocasión, es decir, en más de una ocasión en cuanto cuando hay una herencia de por medio, cuando hay algo de por medio, se vende y ha significado algo importante para quien lo ha habitado, es como si se quejara, es como si hubiera un resorte que dice aquello de ¿qué estáis haciendo? Porque estáis vendiendo mi casa. Porque al fin y al cabo ellos no saben, pues evidentemente que eso pues va a pasar a otra persona, ¿verdad? Y es una forma de quejarse, es una forma de llamar la atención. Fíjate, tuve la oportunidad de estar allí. Capté esos fenómenos de los que me habían hablado. Tuve la oportunidad de hablar con toda la familia reunida en el salón que me contaban, pues las experiencias. Y justamente, hablando con ellos en el salón, mientras que me contaban la experiencia, mientras que yo, de cierta forma, le estaba haciendo aquella entrevista, pues hay un momento en el que planteo, simplemente, oye, ¿y os planteáis iros de la casa? Una pregunta que dentro de lo que cabe, pues es normal, ¿verdad? Sí, es lógica. Y la familia rotunda dijo que no. Dijo, no, nosotros lo que queremos es solucionar esto cuanto antes, porque aquí nos hemos gastado, han sido 180.000 euros, dice, y la verdad es que no estamos por la labor de irnos. Y en ese momento es cuando vivimos todos un fenómeno que fue inquietante, porque las luces comenzaron a tintinear. Sí. El televisor empezó a cambiar de canales como si alguien, o como si se hubiera vuelto loco el mando. Vamos a echarle la culpa al mando en esta ocasión. Uh-huh. Y cómo hay un momento en el que las puertas, digo las puertas porque se cerraron la puerta del cuarto de baño y la puerta de la habitación principal. Simplemente se cerraron como si alguien lo empujara con una inusitada violencia. Claro, cuando te ocurre eso, pues dices, oye, es el momento de poner nuestras máquinas, nuestros aparatos, los mismos aparatos que llevamos a muchos sitios. Sí. Y esos aparatos fueron los que empezaron a hablar, en los que empezaron a mostrar su disconformidad, diciendo mi casa es mía. Fíjate, un día si quieren, vamos a hacer una prueba aquí en directo. Semana que viene. Vale. Vamos a hacer una prueba en directo. Una prueba en la que yo la semana que viene voy a andar por Huelva. Sí. Voy a andar precisamente por la zona de Nuevo Portil. Sí. Y es posible que podamos hacer algo online. Podamos hacer algo tú en Cartaya y yo en Nuevo Portil. Y que podamos de alguna forma comprobar cómo funcionan estos aparatos y en una experiencia en vivo, sí, pues que nuestros oyentes también vean de qué se trate. Te garantizo una cosa, puede llegar a ser aterrador, ¿eh? Vale. Puede ser aterrador. Vale. Y yo me comprometo contigo a hacerlo la próxima semana. Venga, vale, hecho, por supuesto. Fíjate que la historia no acabó ahí. Sí.
la historia tiene todavía una continuación, porque evidentemente la familia habló con el difunto. Esto puede parecer, bueno, quien nos escucha puede decir, sí, hombre, va a hablar con un difunto. Bueno, hablaba a través de la máquina. Otra cosa es determinar si era el difunto o si era otro tipo de ente. Pero bueno, tal y como él se mostró, decía ser precisamente aquel difunto. Entonces, bueno, ellos le dijeron que por favor se fuera, que tenía que emprender su camino. Todo esto yo lo calificaba muy de espiritismo del siglo XVIII, ¿verdad? Sí. Y porque, bueno, hablar con un difunto pues también tiene su riesgo y su grado, en este caso, de sobre todo de crispación, que muchas veces esto parece que no, pero una familia que se ve en estas condiciones se puede ver realmente alterada por este tipo de circunstancias. Bueno, el caso es que la familia no se fue y durante los días siguientes ellos estuvieron viendo a esa sombra que te comentaba, esa sombra que de alguna forma se aparecía allí. Y lo más interesante fue que ante la insistencia en quedarse, pues la familia simplemente habla con los antiguos propietarios. No es que le quisieran que le devolvieran el dinero, ni mucho menos. Pero sí es verdad que dijeron que, oye, que hicieran el favor de ir porque tenían un problema. La familia, bueno, pues acudió allí pensando que, oye, que había pasado algo con el piso o que de alguna forma había algún motivo por el cual la compra se podía echar atrás pese a que había pasado ya un tiempo. Y la familia les puso el problema. Les puso simplemente lo que ocurría. Mira, el problema que hay es este. El problema es que vuestro padre pues está aquí. Y bueno, la familia se miró porque no creen en estas cosas. Sí. Y te puedes imaginar las caritas, ¿eh? Diciendo, bueno, ya vamos a empezar. Sí. Y simplemente la familia les invitó a que se quedaran. Oye, quedaros con nosotros una noche y veis lo que pasa. Y si no os convence, nosotros lo único que queremos es que habléis con él. No queremos otra cosa. Simplemente queremos que habléis con él y que le digáis que esta casa ya no es suya y que de alguna forma tiene que dejar a las personas que han entrado nuevas a habitarla. La familia a regañadientes se queda. Bueno, dicen aquello de, venga, vamos a quedarnos a ver qué les pasa realmente a esas personas, ¿no? Y cuando empieza a transcurrir la noche, pues descubren cómo aquello que le habían narrado era real. De cómo esas luces comenzaban a tintinear, esa sombra aparecía en la casa, y cómo la televisión cambiaba unos niveles que eran descomunales, y cómo, fíjate, lo más inquietante de todo esto, que luego la familia pudo ser partícipe, se paraba justamente en la cadena preferida precisamente de su padre. Veían a esa sombra, vieron esa sombra, y al día siguiente, bueno, pues tuve la oportunidad de acudir a aquel lugar. Estuve entrevistándome con la familia, me pidieron que pusiera esas mismas máquinas en funcionamiento para de alguna forma que ellos pudieran ver quién era o quién no era. Yo no conocía la identidad de aquellas personas, a mí simplemente me dijeron, oye, si puedes, vente, porque la familia va a venir. Y hombre, te necesitamos a ti porque para que tú le expliques un poco estas cosas como son, ¿vale? Yo, dentro de las posibilidades, voy, me acerco. Y fíjate, sin saber los nombres de cada uno de ellos, porque además no son nombres, ¿verdad? Uno sí es un nombre normal, es el de Paco, el uno de los hijos, pero el otro hijo, por ejemplo, se llama Alejo. Y el otro hijo, por ejemplo, se llama Ambrosio. Claro, yo solo decía, digo, que os cogieron el diccionario, se abrió por la y empezaron a poner los nombres, ¿no? Todo eso un poco para romper la tensión que había, ¿no? Sí, sí. Pero porque me llamó la atención, ¿no? Sin embargo, no había ningún Antonio. Bueno, pues la cosa es que al poner la máquina, los nombres que empieza a dar es el de Alejo y el de Ambrosio. La familia empezó a decir, bueno, esto está preparado porque... Bueno, yo los dejé, digo, mira, yo os dejo porque no quiero que haya malentendidos. Yo vengo aquí como un favor a la familia, yo ni cobro nada,
ni nunca he cobrado nada por estas cosas y vengo simplemente en atención a esta familia. ¿Que os lo queréis creer? Bien. ¿Que no lo queréis creer? Bueno, yo os lo creáis. Otra cosa, que fueron mis palabras, ¿eh? Sí. Todo esto con mucho respeto, por supuesto. Uh-huh. Pero ya empezó a decirle aquella voz, empezó a decir la bicicleta, caída, accidente, rodilla, Anselmo, todo eso lo iba soltando. Ya la semana que viene vamos a ver cómo funciona. Sí. Y entonces el hijo, pues realmente comenzó a decir que él de pequeño había tenido un accidente de bicicleta, uh-huh, en el que había tenido una caída muy importante, en el que se dañó seriamente las rodillas, sí, y que era todo lo que estaba diciendo aquella máquina, y que por supuesto, pues no, la familia que estaba ocupando la casa no tenía ni idea de aquella circunstancia, puesto que es un detalle de la infancia que evidentemente no se va contando a nadie, ¿no? Claro. Bueno, pues como eso, muchísimos nombres incluso de los nietos que dio, y que cuando acabó la sesión, en la que yo ya no estaba, aunque sí tengo la grabación, pues la familia simplemente aceptó que se trataba de su padre, y simplemente lo que le pidió, en este caso, los nuevos inquilinos, eran que hablaran con él, y hablar con él, decirle que tiene que seguir su camino, que este mundo ya no es el suyo, que tiene que dejar esta casa, que tiene que dejar a estas personas, y que de alguna forma, bueno, pues la vida tiene que seguir incluso para él. Y eso hicieron. Pensaron, papá, por favor. Fue muy emotivo, también te lo digo. Hombre, claro. Papá, por favor, tienes que dejar esta casa. Estas personas no tienen la culpa. La casa la hemos vendido. Ya sabemos que te gustaba mucho, que a ti te gustaba asomarte y ver el mar. Pero que es que ya la casa no es nuestra. Nosotros tenemos que seguir nuestra vida y vivimos todo en zona costera y esto no tiene sentido. Y entonces, bueno, pues únicamente llegó una fragancia, un olor muy intenso a esa misma persona fallecida. Y bueno, pues lo siguiente fue empezar a notar que en la casa disminuían los fenómenos, muy poco a poco, pero disminuían, hasta que al final pues quedó en que todo fue prácticamente un mal recuerdo, el mal recuerdo de aquellos días que vivieron, y que sin duda alguna pues esta familia pues, se va a acordar siempre. Pero fíjate cómo un caso se puede llegar a complicar, cómo algo que tiene que ser un motivo de alegría, ¿no? Comprar una casa, tener una segunda vivienda en la playa, el disfrute, las vacaciones, incluso las segundas viviendas no están solo para el verano, incluso para el invierno, ¿verdad? Que apetece mucho. Claro. Bueno, pues esta familia lo pasó realmente mal, y esto no es más que un botón de muestra de lo que nos podemos encontrar. Ya te digo, yo he realizado muchísimas pruebas de muy diferente corte, uh-huh, en domicilios particulares. Sí. Ahora estoy, por ejemplo, investigando. Si hace un par de semanas se hablaba de esa alcaldía de Manzanilla, sí, en el que teníamos a Rafael de Alba, ¿te acuerdas? Sí. Pues esta semana he estado en otro ayuntamiento, en este caso también de vuestra provincia, de Huelva, en la que también ocurren hechos extraños, en el que nada más que autoricen, evidentemente, a que se pueda hablar de ello, yo no voy a tener problema en contarte todo lo que ocurre en ese mismo lugar, pero como muestra un botón. Sí, también, se trata de una de las localidades que tiene un mayor número de habitantes de Huelva. Es decir, estamos hablando de una localidad grande, con nombre, uh-huh, exactamente, y donde en el ayuntamiento, nuevamente porque, como vimos en el caso de Manzanilla, no es el único, es decir, hay más ayuntamientos donde ocurren hechos extraños. Bueno, pues como en el ayuntamiento, las personas que sobre todo trabajan y se quedan allí muchas noches, o las limpiadoras, sí, o el personal que va del ayuntamiento, que son policías locales, que van allá, pues lo que han podido es sentir, primero un tintineo de llaves. Un tintineo de llaves de alguien que, bueno, de alguna forma parece que se está paseando por allí y lleva un manojo de llaves, ¿no?
Segundo, puertas que están cerradas bajo llaves que se abren. Pero incluso estando solo el ayuntamiento, me decía uno de los policías locales, me decía, mira, una tarde estaba ahí sentado, dice, donde mismamente estás sentado tú. Yo estaba ocupando un asiento junto a una mesa, que es donde en muchas ocasiones ellos se ponen allí a rellenar partes o a hacer lo que tengan que hacer de su actividad policial, ¿no? Dice, donde mismo estás sentado tú. Dice, y bien, dice, estaba sin problema. Dice, escucho ese tintineo de llaves. Me llama la atención. Dice, hombre, era extraño. Dice, porque invierno, dice, aquí no había nadie. Dice, aquí en invierno no se acerca ni el alcalde. Yo me reí, ¿no? Por no decirle, los alcaldes se acercan, en muchos casos se acercan poco, ¿no? Como pasa aquí en Sevilla. Pero la cosa es que, el hombre no le da más importancia, pero cuando ya escucha cómo la puerta o una puerta se abre y se cierra, y él dice, ¿va? Pero si las puertas de este ala están todas hechas bajo llave. Movido por la curiosidad, le da por revisar las grabaciones, a ver si ha entrado alguien. No ha entrado nadie. Y ya más intrigado aún, dice, mira, voy a ir al pasillo, voy a abrir con la llave maestra, voy a abrir todos los despachos que hay y voy a salir de la duda. Dice, porque si hay alguien, hombre, primero debe de presentarse. Bueno, claro. Así lo hace el policía local. Se pone a ver totalmente todos los despachos. En ningún despacho había nadie, todos los despachos estaban cerrados y entonces empieza a sentir pisadas en la parte de arriba. Sí. Bueno, pues nuestro policía, ¿qué hace? Pues se va a la parte de arriba de quién hay, y además ya con la voz en grito, oye, ¿quién anda ahí? El hombre así, ¿no? Muy, oye, ¿quién anda ahí? No contestaba nadie. Al no contestar nadie, se pone todavía más nervioso. ¿Qué hace? Bueno, pues hace algo que deja huellas. Llama a los compañeros, oye, creo que hay un intruso en el edificio. Y rápidamente pues acude una patrulla que estaba en la calle y se acerca. Oye, ¿qué pasa, no? Pues mira, que he sentido pisadas y en la parte de arriba se han abierto las puertas, se han cerrado y aquí no hay nadie. Y los compañeros lo miran y le dicen aquello de, tú no te preocupes que ya te acostumbrarás. Y el hombre, pues te puedes imaginarlo, mira, le dice, ¿cómo? Que no te preocupes que ya te acostumbrarás. Y claro, dice, ¿cómo que ya me acostumbraré? Dice, sí. Ese es el fantasma del abuelo. Imagínate esto contándolo entre policía, las caritas que podía haber. Pues sí. Es Además, José Luis, que yo supongo que también es... José Manuel, supongo que también es normal, todos los jueves te cambio el nombre, José Manuel. Es normal que los ayuntamientos suelen ser edificios muy antiguos, ¿verdad? Efectivamente. Por donde han pasado muchísimas personas. Claro, ahí las has dado. Y evidentemente muchas veces existe la sutil conexión entre... Isabel Horta, que está allí en Castalla, y yo que estoy aquí, y me ha salido el pensamiento, porque muchas veces los edificios como ayuntamientos, como delegaciones de la Junta de Andalucía, ¿qué pasa? Que eligen, y yo lo veo bien, edificios que tienen historia y que son parte del patrimonio. Te digo que lo veo bien porque, hombre, hay edificios que como no lo coja un organismo oficial, corren el riesgo de que entre un tunante y le dé por derribarlo luego, por rehacerlo y se carga todo lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces, a mí me parece acertada esa opción, ¿no? Y entonces, todo lo que son los conventos, todo lo que eran los antiguos monasterios de determinadas zonas de Andalucía y de España, pues acaban siendo, digamos, absorbidos por lo que son ayuntamientos, por lo que son organismos oficiales, y claro, son los que más papeletas tienen para que ocurra este tipo de cosas. Claro. Tampoco nos vamos a engañar. Y entonces, como te comentaba, independientemente de Manzanilla, que como, bueno, tenemos que hablar de ello más tranquilo, incluso voy a tratar de que entre en antena nuestro amigo Juan Camacho, para que él te cuente la historia. Juan Camacho es el primer teniente de alcalde. Perfecto, cuando quieran. Vamos a tener a una persona que, fíjate, no solo es testigo,
porque Juan Camacho es testigo, Sí. sino que aparte es una de las fuerzas vivas del ayuntamiento. Es decir, además, como es un partido independiente, son de estos partidos que no pertenecen a ninguna fuerza política en concreta, sino que son independientes, pues no hay problemas de partidismo ni de historia. Entonces, claro, pues el mismo Juan Camacho allí ha vivido mil circunstancias que a mí me gustaría mucho que se las contara él. Sería un placer, porque las puede contar en primera persona, claro. Claro, y porque es el testimonio. Mira, muchas veces, Isabel, pues el investigador, y yo me voy a poner en primera persona, aunque yo soy un curioso de estas cosas, yo realmente, a mí la palabra investigador muchas veces me queda grande. Pero fíjate que dentro de esa curiosidad que yo tengo, pues nos vamos a encontrar algo que es muy importante, que muchas veces el investigador le sorprenden este tipo de hechos tanto como la persona en este caso que es víctima de ellos. Y cuando lo cuentan, surgen las dudas, ¿no? Y hay mucha gente que te critica en redes sociales y que eso es mentira, eso lo estás inventando. Duele porque es tu trabajo, porque tú a esto no le ganas nada, yo no le gano nada. Yo además, tú lo sabes, antes lo hemos estado hablando, yo tengo mi trabajo. Y antes me decía, oye, José Manuel, ¿cómo estás? Liado, Isabel. Ay, hijo, ¿te puedes dedicar un ratito para ti siempre? Estoy desvelando nuestras conversaciones prácticamente más secretas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y es precisamente por eso, ¿no? Es precisamente por las obligaciones que tenemos y demás. Es verdad. Y se pone en duda. Pero se pone en duda y no saben realmente que esas dudas, bueno, pues, aunque se comprenden, porque yo las puedo comprender, pero muchas veces son crueles, son dudas crueles porque tú dices, si lo único que se está haciendo es informar libre y gratuitamente. Mira, cuando surge el tema de Manzanilla, a mí me sienta muy mal que hubo un determinado medio, que lo voy a citar, que trató de meterse allí para ellos también sacarlo, y la alcaldía pues no lo permitió. No lo permitió. Un medio muy conocido, con un programa muy conocido, y no lo permitió, mira, ¿no? Porque ya hay una gente que lo están investigando y no lo vemos correcto, ¿no? Claro. Que hay una gente metida y que ahora vengáis vosotros y os queráis meter también. Y vamos a seguir con ellos que lo están haciendo bien. Bueno, pues por esa negativa surgieron las cuitas personales y ya el caso, bueno, que hay que ver, que digamos que se echó a los pies de los caballos a los que estaban allí investigando. Eso es lo malo muchas veces del misterio. Eso es lo que realmente duele, ¿no? Pero bueno, nos olvidamos de eso, que yo también te lo quería manifestar. Nos olvidamos de eso, que no tiene más importancia y no nos interesa ahora mismo. Y sí, simplemente, pues que cuando un oyente nuestro está escuchando en esta mañana Radio Castaña, que yo sé que hay mucha gente que sigue la sección, y oye, dice, pues yo tengo a mi prima Juanita, que oye, a ella le pasaban esas cosas en la casa. Oye, pues a mi primo Ricardito también le ocurrían cositas de esas. Que no se lo callen, que no piensen que se les va a tomar por loco, que no piensen que en un momento dado, bueno, se va a coger y se va a decir, no te va a creer nadie. Y yo los creo. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros aquí en Radio Castaña. Claro que sí. Nosotros investigamos su caso. Lo investigamos nada más gratis. Seguramente, José Manuel, hay mucha más gente de la que nos pensamos. Y eso es lo que tú bien dices. No son capaces de contar porque no son capaces de explicar qué es lo que le está pasando o ocurriendo en su casa, ¿no? Claro, pero ¿tú cómo reaccionarías, Isabel? Si me pasara a mí en casa, buscaría ayuda. Sí, directamente tú eres buscaría. Muy espiritual y yo sé que tú te lo tomas de otra forma. Buscaría ayuda, sí. Pero, no sé, tendrás familia, tendrás a lo mejor hermanos, primos, primas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que mi hermana estos temas se los tomaría fatal. Sí, hay muchas personas, claro, es lógico. Mi hermana no querría esto ni en pintura, es decir, lo contemplaría como una maldición. Y hay personas que realmente lo tomarían muy mal. Pero ante eso, que era lo que te comentaba, lo que debemos hacer es reaccionar con calma. Lo que no podemos es perder la calma nunca.
La calma nunca se puede perder. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que demostrar simplemente esa serenidad tan importante en estos temas y a partir de ahí buscar ayuda. Nadie duda del testimonio de un testigo. Es más, muchas veces yo lo entiendo, te dicen, sí hombre, están pasando esas cosas, pasan esas cosas y no lo vas a grabar. Pues mire usted, es que no te da tiempo. Es que estás tan, ¿cómo explicártelo? Estás tan metido en lo que te está sucediendo Sí. que en lo que menos caes es en coger un móvil y grabarlo. Es que simplemente en eso no caes. Es que es así. No es algo que tú puedas decir, venga, voy a coger hombre, mira, un fantasma, voy a coger el móvil y lo voy a grabar. Hombre, no es que no es algo que te ocurra todos los días ni en ese momento vas a pensar en el móvil, vamos. Claro, mira, yo he tenido la ocasión, Isabel, de ver uno de ellos, pues, en varias ocasiones, ¿no? Incluso de ver las famosas sombras extrañas, uh-huh. Todo eso he tenido la ocasión de verlo. Afortunadamente, no solo he tenido la ocasión de verlo, sino que he tenido la ocasión de contarlo. Sí. Y he tenido la ocasión de contarlo con una cadena de por medio, como en este caso, perdona la publicidad, Canal Sur. No, dilo. Entonces, uh-huh. Aquello emitido te puedes imaginar, emitido para media España. Sí. Porque hoy día con internet nosotros podemos estar haciendo radio cartallas, pero nos pueden estar escuchando en cualquier lado. Totalmente, así es. Llegamos a cualquier sitio del mundo. Claro, el concepto radio como un asunto local, sí, como un asunto local el dial. Sí. Pero en este caso la difusión que tenemos puede ser mundial. Así es. Entonces te escuchan desde cualquier lado, ¿no? Y en aquella ocasión en la que te comentaba, pues simplemente el director del programa, Luis Vara, buen amigo, pues quiso, oye, vamos a coger y vamos a subir aquí a la quinta planta de la RTVA, uh-huh. Y que aquí dicen que pasan cosas y demás. ¿Ustedes os animáis y subís? La respuesta nuestra, Luis, si te autoriza la casa, sí. Uh-huh. Nosotros, hombre, como personal de aquí, lo que no podemos hacer es una cosa sin autorización, porque es que no jugamos el puesto. Sí. No os preocupéis. Él habló en este caso con la jefatura de programa, le dijeron que sí. Y aquella noche, bueno, pues un grupo de investigadores, con más miedo que vergüenza, pues nos fuimos en este caso a ver qué pasaba. Y nos fuimos a la quinta planta. Mira, Isabel, de entrada nada más subir, cuando se abrió las puertas del ascensor, pues nos quedamos bastante impresionados, porque fue abrirse las puertas del ascensor, fue salir nosotros del ascensor y escuchar exactamente esto. Tú, ¿dónde vas? Entonces nos miramos y dijimos, ¿quién ha dicho eso? Madre mía. ¿Quién ha dicho? Claro, nos dice, ¿quién ha dicho qué? Y le decimos, hemos escuchado perfectamente como alguien ha dicho, ¿tú dónde vas? Sí. Pero perfectamente. Bueno, seguimos por allí andando, muy tranquilo, con tú sabes, el pellizquito en el cuerpo, porque claro. No te voy a mentir. Y hay un momento en el que mi compañero José David Flores entra en un despacho y dice, si hay alguien aquí, ¿nos puedes dar una señal? Y a ver cómo te lo explico yo. De buenas a primeras se pone en marcha una mini cadena, sí, que había en un despacho cercano, por una cadena que en este caso, bueno, pues era una determinada cadena nacional. Hombre, nos quedamos sorprendidos porque un hombre de radio, como el que allí presuntamente se manifiesta, que ponga como señal una radio tiene cordura, es decir, es coherente. Sí. Nos quedamos mirándonos también muy sorprendidos, ¿no? Como diciendo, vaya por Dios, hombre. Pero siguiendo en aquella línea, mi compañero en otro momento de la noche vuelve a decir, cuando llegamos a aquel mismo despacho después de hacer una ronda por todo el pabellón de Andalucía, dice aquello de, si estás aquí, ¿nos puedes volver a hacer una señal? Y en ese momento, pues, una silla de despacho, de estas que son giratorias con ruedecitas, uh-huh, comienza a dar vueltas. Y claro,
aquello que está incluso grabado, pues deja a los que estaban allí presentes, bueno, impresionados, porque le decíamos, Luis, es que se está moviendo la silla. Y yo te digo, esto además con la suerte, con la fortuna de que estaba siendo emitido en directo. Entonces, uno es testigo de eso, claro, ¿verdad? Sí. Uno es testigo de esos hechos que son imposibles. O en el Sanatorio de los Muertos, como te contaba en otras ocasiones, en un sitio de aquí de la capital, pues nos encontramos en un momento dado con el fantasma de una niña que se aparece precisamente allí y que la vemos pasar por delante nuestra perfectamente a las 3 de la mañana con su vestidito amarillo y su pelito corto. La Uno verdad, tiene la sensación de que algo extraño hay. cuántas historias nos tienes que contar, José Manuel, que no tenemos más tiempo ya hoy. Oye, la semana que viene ya tenemos una cita. Por supuesto, la semana que viene, experiencia en directo aquí, en este caso Radio Cartaya. Será un placer estar contigo. Un beso muy grande a Sevilla. Muchísimas gracias. Que Gracias, tengas una feliz amiga. semana. Un beso. Un beso muy fuerte. Radio Cartaya.